En este video vamos a mostrar cómo programar o configurar un controlador de carga PWM de 10 amperios 12 voltios para sistemas de energía solar, el cual es un paso fundamental para realizar un montaje fotovoltaico que funcione correctamente. Esto ya lo vamos a ver en la práctica en un momento. Básicamente lo que tenemos que configurar son 5 parámetros. El primer parámetro es el voltaje de flotación, que es el voltaje constante que se aplica a la batería para mantenerla completamente cargada sin sobrecargarla. Este voltaje es más bajo que el de carga rápida y sirve para compensar la autodescarga de la batería cuando ya está llena. Normalmente este dato lo encontramos en la ficha técnica de la batería que vamos a cargar o en la misma carcasa de la batería en algunas ocasiones. El segundo parámetro es la reconexión de descarga. Se refiere al voltaje al cual el controlador vuelve a permitir la salida de energía hacia las cargas después de haberla desconectado por baja tensión de batería. Es decir, llega un momento donde el controlador de carga desconecta la batería para protegerla porque está muy descargada. Luego la empieza a cargar nuevamente y cuando ya tiene un voltaje aceptable para volver a funcionar, vuelve y permite que las cargas se alimenten desde la batería. Entonces ese voltaje sería el de reconexión de descarga. Luego pasamos al tercer parámetro, que es el de desconexión por baja tensión, que indica el voltaje mínimo de batería a partir del cual el controlador corta la salida hacia las cargas para evitar que la batería se descargue en exceso. Las baterías no se pueden descargar por completo porque se disminuye la vida útil, entonces solamente tienen que o se permite que llegue a un voltaje mínimo para permitir que funcione correctamente. Entonces cuando llega a ese voltaje se desconecta para protegerla. Entonces ese sería el tercer parámetro, el de desconexión por baja tensión. Luego está el cuarto parámetro, que es el tiempo de funcionamiento. Este define cuándo se encenderá y cuándo se apagará la salida de carga del controlador en la parte DC. Normalmente en los controladores tenemos unas terminales para alimentar cargas en DC, que normalmente es iluminación, y en estos controladores podemos definir el tiempo que va a alimentar esas cargas desde 0 a 24 horas. Entonces ahí lo podemos configurar. Y el quinto parámetro se refiere al tipo de batería, o se selecciona el tipo de batería. Está B01 o ese parámetro B01 se refiere a baterías AGM. El B02 es si vamos a utilizar baterías de gel. Y B03 si es una batería de ácido plomo, que de estas normales inundadas que requieren mantenimiento. Entonces ahí elegimos el tipo de batería que vamos a conectar. Y básicamente estos son los 5 parámetros que vamos a configurar en el controlador. Ya lo vamos a ver cómo se hace en la práctica. Entonces vamos a comenzar conectando el controlador de carga a la batería. En la parte inferior del controlador vamos a ver dos terminales que dice positivo y negativo, y normalmente tiene el dibujito o un esquema de una batería. Entonces vamos a conectar los conductores desde ahí y lo conectamos al positivo y negativo de la batería. Muy importante fijarnos bien que estemos conectando positivo con positivo y negativo con negativo, porque si lo colocamos trocado podemos dañar el controlador de carga. Entonces muy importante fijarnos en esto. Para esto podemos usar un trozo de cable número 12. En uno de los extremos podemos colocarles terminales de ojo para la parte de la batería. Y para la parte que va conectada al controlador podemos colocar terminales tipo pin para que tenga un mejor agarre y tenga un mejor contacto eléctrico. Entonces cuando hagamos esto vamos a ver que el controlador en la pantalla ya muestra el voltaje actual de la batería. Entonces con esto iniciamos. Para configurar el primer parámetro hundimos el botón de la izquierda, después lo dejamos presionado y esperamos hasta que empiece a titilar. Con los otros dos botones elegimos el valor de voltaje que deseamos, que en este caso es de 13.5. Esperamos que deje de titilar y ya queda programado ese primer parámetro. Vamos para el segundo, hundimos 2 veces, después dejamos presionado hasta que empiece a titilar. Y lo mismo, con los otros dos botones elegimos el valor de voltaje que deseamos, que en este caso es de 12.3. Esperamos que deje de titilar y ahí queda programado ese segundo parámetro. Para el tercero hundimos 3 veces hasta que aparezca el valor que necesitamos, lo dejamos presionado hasta que empiece a titilar y en este caso lo vamos a poner de 11.5. Luego lo dejamos que deje de titilar
y ahí queda programado el tercer parámetro. Para el cuarto parámetro hundimos 4 veces hasta que aparezca el valor y de ahí lo dejamos presionado hasta que empiece a titilar. En este caso podemos poner las horas que queramos, que deseemos, pero lo vamos a dejar en 24 horas para que funcione siempre. Para el otro parámetro presionamos entonces 5 veces y lo dejamos presionado para que salgan los diferentes valores a escoger. Entonces está 01, 02, 03, que son los tipos de baterías. En este caso, para una batería AGM lo dejamos en 01 y esperamos que deje titilar. De esa manera quedan los 5 parámetros ya programados y podemos ya usar el controlador sin problema, ¿no?, en cualquier sistema fotovoltaico.